¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a esta nueva etapa en la capacitación del plan de campaña exitoso. Soy Jesús Gómez Espejel, me dedico a la consultoría política. El día de hoy tendré mucho gusto en compartir con ustedes el tema el plan de campaña. Bienvenidos, acompáñenme. Los que hemos participado en alguna o varias ocasiones en una campaña electoral lo sabemos. Es un desorden. Las campañas políticas siempre provocan confusión, sobre todo porque los que participamos en ellas no hemos tenido la experiencia de trabajar con ese equipo. La organización de la campaña, de una campaña ganadora especialmente, nunca ha sido una tarea fácil. Es necesario estar muy bien organizados para poder competir contra otro equipo de alto desempeño. Así, la planeación de una campaña efectiva ordena el caos. Este desorden natural lo alinea y alienta a que cada quien ponga lo mejor de sí mismo, el deber hacer en el momento apropiado. Esto es el quid de la organización de la planeación de una campaña electoral. Esta campaña bien diseñada, tengan ustedes la certeza que les ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo y sacará el máximo potencial de su estrategia ganadora. En este contexto, el primer reto del candidato y de su coordinador de campaña es propiciar que todas las actividades formen parte de un plan que se diseñó estratégicamente, que tiene los ingredientes apropiados, las acciones específicas para cada segmento del mercado electoral. Esto es para cada target. Esto es conocido como una campaña estratégica. En una campaña electoral, nada debe ser producto de la casualidad, para que el triunfo tampoco lo sea. Muchas ocasiones me preguntan, ¿qué es lo que debo hacer para maximizar el potencial de mi esfuerzo, de mi inversión electoral? Sin duda la respuesta es, debes planearla con suficiente tiempo, con suficiente anticipación y con las personas adecuadas en el lugar correcto. Esta, sin lugar a dudas, es la mejor inversión. De esta forma, debemos anotar que un plan de campaña es un documento vivo. Yo no conozco una campaña cuyo plan se cumpla. Sin embargo, tampoco conozco una exitosa que no hubiese tenido un plan que permita acotar el margen de decisiones en el resto del ejercicio. Debe de marcarse las reglas del juego internas. Las externas están marcados por elementos éticos, por elementos mediáticos, legales y políticos. El plan de campaña debe ser confidencial, no se publica, lo conocen solamente unos cuantos. Debe de existir solamente una copia, no les den copia para todos, ni lo manden por mail. Y esa copia debe estar guardada bajo llave. Es un documento, insisto, estrictamente confidencial. Si no tenemos un plan de campaña, vamos a poder estar al garete, porque en la campaña recibimos muchas recomendaciones de gente mayormente bien intencionada, pero de muchos más que no saben, que simplemente tienen buenas ideas. Por tanto, el plan de campaña hace que todas las voluntades se alineen y evita estar expuestos a opiniones de gente no profesional. El plan de campaña es una metodología profesional rígida que permite sacar del análisis y de la propuesta el mejor resultado. Con la intención de hacer más didáctica esta presentación, veamos este pequeño esquema. Es un A, E, I, O, U, las simples letras del alfabeto, que nos indican que el plan de campaña debe tener análisis e investigación, la letra A, estrategia, la letra E, programación de las actividades, organización, estructura organizacional y por último, presupuesto.
En este contexto, debemos de recordar que la campaña política no es una guerra, porque no son dos personas en conflicto ni gana el más poderoso. Tampoco es un juego de ajedrez donde dos compiten, mucho menos es un partido de fútbol. La gran diferencia está en el electorado, en que las personas que definen quién triunfa no están en la cancha de juego, están afuera. Pasemos a analizar la primera parte, análisis. Incluso podríamos mencionar análisis del entorno. La primera parte de un plan de campaña es, antes de iniciar la toma de decisiones, cualesquiera que ésta sea, es identificar las variables, los factores, por ejemplo, en el aspecto social, los límites geográficos, la demografía, los grupos existentes, la distribución de sexo, edad, nivel socioeconómico, cómo se vive en esa localidad. Esto tendrá que formalizarse no solamente en estudios de opinión, sino seguramente en análisis etnográficos y sociológicos, como una primerísima parte de campaña. En esta misma parte del análisis no debemos de dejar pasar el análisis económico, principalmente de los niveles socioeconómicos, en donde la parte sustantiva se encuentra en el estrato bajo de la población, de qué se mantienen esas familias, cuáles son sus ingresos, cómo le ha afectado la crisis económica mundial, nacional o local, cuál es su modus vivendi, cuál es la operación comercial que tienen esas personas. Algunos de estas anotaciones formarán parte de información secundaria, datos de estadísticas nacionales, o pueden ser recabadas de diferentes documentos que existan a la mano. Sin embargo, la parte más importante del análisis es la investigación formal primaria. Esto es aquella que se da directamente y que fue hecho ex profeso para la campaña, en dos vertientes. La parte cualitativa, a través de entrevistas a profundidad, investigación antropológica y etnográfica, que es tema de toda una conferencia, y la parte cuantitativa, complementaria una de otras, las famosas encuestas o estudios de mercado electoral. Ya hemos hablado de estas, o ustedes lo podrán escuchar en otro video. Sin embargo, hagamos énfasis, particularmente insistencia en la necesidad de contar con información profesional y muy bien documentada. De esta forma, el diagnóstico es solamente el primero de una serie de temas en la agenda que, como pueden ustedes ver, llevan una secuencia en donde es muy importante el orden. El orden de los factores sí alteraría el producto. A saber, tenemos diagnóstico, objetivos, indicadores, estrategia, mensaje, programa o programación, eventos, equipo y trabajo por proyectos. Son algunos de los cuestionamientos que buscaremos resolver a lo largo de esta conferencia. Para redondear la parte de diagnóstico, debemos decir que el estratega, el coordinador de campaña, debe de disponer de información y estudios actualizados. Y en esa información, muy importante resaltar si ya existe, que con certeza lo hay, de qué tamaño es el voto duro, el voto blando, los indecisos. A través de la investigación cualitativa podrán conocer las expectativas clave, la percepción de los partidos, qué posicionamiento tienen, un tema que han visto ustedes en otra conferencia, en la de comunicación, e incluso podrán hacer un mapa de la situación de percepción electoral, una definición del terreno. Esto los orientará a saber cuáles serán las armas más importantes para convencer al electorado de que ustedes son la mejor opción. En la etapa de diagnóstico, uno actúa como doctor, como especialista, como analista, en donde es necesario profundizar en el conocimiento de cómo piensa el electorado respecto a la política.
Evidentemente, no solamente no les importa, sino que además desprecian a la clase política. ¿Cuál es lo crítico de su entorno? ¿Cuáles son sus problemas y expectativas? Su pesadilla y su sueño, lo hemos dicho en varias ocasiones. Sin embargo, no es nada más lo general. Tendremos que analizar el clima electoral del momento. Si ha pasado alguna situación de impacto reciente, de algún escándalo, incluso de algún desastre natural. ¿Cuáles serían las características ideales del candidato? Es un formato de preguntas ya muy bien estructurado. ¿Y cuáles son al final los motivos, frenos o aceleradores que hacen que la percepción ciudadana pueda orientarse a la preferencia electoral? Bien, pasemos ahora a la siguiente etapa del plan de campaña, la especificación de los objetivos, elemento sustantivo y que en muchas ocasiones nos rebasa por el ánimo de decir en toda campaña electoral que nosotros vamos a ganar, que nosotros vamos a ser el primer lugar. Esto en el 80 o 90% de las ocasiones no sucede. Así pues, nuestros objetivos deben de ser muy claros. Primero, el nivel de reconocimiento que debemos de alcanzar a lo largo del ejercicio electoral, de la etapa de campaña. Segundo, la recordación en forma espontánea, que se conoce como top of mind, o ayudado, incluso pasando por el share o compartido, de cuál es el nivel de conocimiento que tienen de tu candidato por nombre y reconocimiento de cara. Tercero, el posicionamiento, que recuerdan o qué palabra le asignan, qué concepto al nombre del partido o candidato, la cantidad de votos necesaria para ganar en números absolutos, no solamente en porcentaje, y con esto quizá por sección electoral, por segmentos, y no dejar de añadir como objetivo cuánta gente necesito en la operación electoral, tanto territorial como estratégicamente, para poder ganar. La modernidad de las técnicas de planeación nos han obligado a adoptar tecnologías modernas y es el caso de indicadores estratégicos de gestión o tablero de control, las teorías de Norton y Kaplan. Aquí pueden ustedes observar un ejercicio típico, los indicadores que deberíamos de tener a tal fecha, febrero, marzo, abril, cada ocasión que podamos medir de los principales indicadores que ya mencionamos. Recordación, reconocimiento, posicionamiento nuestro y posicionamiento del adversario, la actitud en el ámbito límbico y de sobrevivencia hacia nuestra propuesta, cuánta gente campaña y al final la intención de voto, que es un resultado de las anteriores, y el número de indecisos. El trabajar por indicadores es la mejor forma de llevar un control muy cercano, muy corto, para evitar desviaciones en el momento de la elección, el día D. Sin embargo, debemos mencionar que el objetivo central de la campaña es que el día de la elección, un número suficiente, básico, mínimo de electores salga a votar por nuestro partido y nuestro candidato. ¿Cuántos electores? Es precisamente el número al que tienen ustedes que llegar. Dependerá del abstencionismo, dependerá de la situación electoral, dependerá de la competitividad. Para ello vamos a necesitar revisar cuáles son las condiciones estratégicas para que este triunfo se da, para que la propuesta central y el concepto atraigan a esos electores y nuestro movimiento territorial asegure que quien desee ir a votar por nosotros, sepamos que ese día lo está haciendo a una hora determinada y podamos ir sumando el número de votantes, de tal forma que al momento de cerrar las elecciones ya sabemos cuántos tenemos. Para continuar el orden que hemos previsto, debemos hablar de la estrategia, motivo de solo un capítulo, de todo un capítulo en un video. La estrategia no es otra cosa más que responder a las preguntas: ¿por qué los ciudadanos deberían votar por nosotros? ¿Cuál es el factor sustantivo de nuestra diferenciación? ¿De dónde me conocen? ¿Cuánto? ¿Qué opinan de mí? ¿Hay agrado? ¿Hay desagrado hacia la persona del candidato y del partido? ¿Existe credibilidad cuando hablo, digo, o mejor me quedo callado?
y cómo los impulso en términos de su cerebro reptil que vayan a votar ese día. Esa es la primera parte de la estrategia. En forma complementaria a la parte que ya mencionamos de la estrategia, debemos de indicar, de precisar que la segmentación estratégica es una de las fortalezas en la decisión estratégica. Esto es, el que podamos ir captando en cada uno de los segmentos al suficiente número de votantes cuya suma nos permita ser la opción ganadora. Para lograr esto, deberemos de definir en su momento cuál será la mezcla de mercadotecnia, la mezcla de los diferentes utilización de todos los medios de los cuales disponemos para convencer a los electores. Asimismo, no descartar, evitarlo, el coordinarnos con otros actores políticos, partidistas o no, y naturalmente amarrar buena voluntad con la movilización territorial el día de la elección. La experiencia de los consultores nos indica en este contexto que es necesario dividir al votante en voto duro, aquel que está con nosotros, que siempre ha estado y lo permanecerá casi hasta cualquier grado de error nuestro. Y eso hay que integrarlos, que motivarlos y que movilizarlos. Está el voto blando, que ya está con nosotros en esta elección, pero que probablemente no ha repetido. Es necesario recuperar la confianza de ellos y entusiasmarlos. Está el voto posible, todos aquellos indecisos que podrían formar parte de nuestro equipo, hay que convencerlo. Pero hay dos votos más. El voto difícil, que en todo caso hay que hacerlo dudar de votar por el otro, y el voto imposible, los abstencionistas irredentos, los cuales no hay nada que hacer y no debemos destinar ningún esfuerzo. En muchos de los casos, esto significa el 50% del mercado electoral. Naturalmente tenemos que saber con cada persona que hablamos de qué tipo de voto es. Demos un paso adelante en la construcción de nuestro plan de campaña. Hablemos del mensaje. Mensaje es todo aquello que una campaña comunica hasta cuando no comunica nada. Es la agenda expresada desde cómo un candidato va vestido, cómo habla, qué tipo de actividades hace a lo largo del día, con quién se entrevista, a qué medios les da preferencia. Son las cosas, los elementos que mueven los sentimientos de los votantes. Si no va a mover sus sentimientos, si no es emocional, ese mensaje no vale la pena lanzar. El voto, recordarlo, es emocional, es reptiliano, no racional. Y es ahí donde se expresan movimientos internos que provoca la acción del ciudadano. Por tanto, el contenido de nuestro mensaje es un tema de la mayor importancia y tiene que estar dedicado a profesionales. No me refiero solamente a publicistas muy creativos, me refiero a estrategas. El elector, es necesario recordarlo, es contradictorio y no siempre el mensaje tendrá el mismo efecto. Es necesario que lo vayamos probando paso a paso. En la recta final está el programa, la serie de actividades que debemos ir colocando en una planeación semana por semana, que es el ritmo que la campaña tiene. Es un periodo de campaña más o menos amplio, donde debemos de privilegiar los eventos mediáticos, aquellos que tienen una repercusión en la prensa. Debemos igualmente cuidar las fechas clave en el calendario de las tradiciones, en la parte religiosa, en la parte cívica de esa localidad. Debemos de programar con tiempo las investigaciones, naturalmente primero, y cuidar las fechas y los horarios de los medios de comunicación para que nuestras actividades se repliquen, esto es, tengan un efecto mediático más allá de aquellas personas que asistieron al evento. Aquí pueden ver, por ejemplo, un programa típico que nos muestra en un mes, cualesquiera que esto sea, colocado por semanas de lunes a viernes,
cuáles deben de ser algunas de las actividades prioritarias y simplemente se van marcando con colores o con formas como están descritas en la parte inferior, si hay una rueda de prensa, si hay una visita a comunidades, si se va a hacer alguna acción de alto impacto. Debo de insistir en la periodicidad semanal, el ritmo de la comunidad, porque se trabaja, el inicio del trabajo son los lunes, porque la misa, si es en el caso de una comunidad religiosa, los domingos, es semanal. Vayan programando ustedes sus actividades con los primeros lunes, con los martes, con las tardes. Es una buena recomendación. En muchas de mis conferencias o cursos que doy por toda América, me preguntan respecto a qué eventos sí hacer y a cuáles descartar. Debo decir anticipadamente que descarto absolutamente los mítines masivos, aquellos a los cuales solamente asisten acarreados, aquellas personas que ya están con nosotros. Eso no nos trae un solo voto. Propongo en forma alternativa aquellos eventos con los indecisos, nuestro único mercado electoral que nos importa. De esta forma, ustedes pueden ver en la gráfica a mis espaldas cómo hay 4 líneas de eventos sustantivos. Los verdes, los eventos mediáticos que tendrán un reflejo en la prensa al día siguiente en los titulares. Los eventos rojos, una flecha horizontal, los círculos de contacto ciudadano en los cuales tengo que estar en una forma muy cercana, yo en el centro y con el modelo de darle la palabra al ciudadano. La parte amarilla, la flecha hacia abajo, las reuniones con grupos, y la parte rosa, los eventos de presencia con los medios. Así, alrededor de esto, hay algunos de menor importancia, como están en lugares populares, como hacer recorridos por las colonias o las comunidades, evidentemente eventos de finanzas para recabar suficientes recursos y eventos de reuniones privadas con líderes y actores sociales. En todos los casos debemos de privilegiar lo que ven en la parte central, la diferenciación. Tenemos que ser diferentes a nuestros contrincantes. Ya para terminar.